tiene que ver con la salud de María Becerra, ¿no? Bueno, ayer nos enterábamos de esta noticia, una hemorragia, una intervención que había tenido que ser sometida María Becerra. Hubo un comunicado en la tarde de ayer, un comunicado oficial en el cual contaban cómo son estas horas de María Becerra internada en la Clínica Zavala en el barrio de Belgrano. Y bueno, por supuesto que sus allegados contaban que ahí apareció la rápida intervención de Juli, de Jay Rey, su compañero, del equipo médico, del entorno que los acompaña, y que María volvió a atravesar un embarazo ectópico. Esto derivó en una hemorragia interna con riesgo de vida. Tal cual lo decíamos ayer, que se hablaba de la gravedad del estado de María Becerra, efectivamente, una situación muy delicada, está estable, en reposo. Dijimos ayer fue intubada, todo parecía muy choqueante y la verdad que bueno, es preocupante y a la vez nos lleva a todos a preguntarnos, porque hay mucha gente que no lo sabe, ¿qué es lo que tuvo María Becerra? ¿De qué hablamos cuando hablamos de un embarazo ectópico? El segundo que tiene María Becerra en tan poco tiempo. Así es, y bien hecha tu pregunta, Gaby, porque estamos con Melissa Pereira, la doctora Gineco Online, para toda su audiencia, pues las conocemos muchos por las redes. Gracias por estar acá. Gracias a ustedes. Muy triste lo que le pasa en este momento a María Becerra. Vamos a hablar también del lado emocional de las pacientes que pasan por esta situación, pero lo llamativo es que es la segunda vez en poco tiempo. ¿Esto es normal? Sí, el embarazo ectópico, la mujer que cursa por primera vez un embarazo ectópico, aumenta las posibilidades de tener un segundo embarazo ectópico. Los porcentajes son bajos, pero sí tiene más posibilidades que una mujer que nunca tuvo. Claro. El tiempo seguramente haya estado acorde a su alta médica, se puede buscar embarazo luego, un embarazo ectópico, pasó un tiempo prudencial. Sí, desconociendo el caso puntual de la causa del primero, lamentablemente tuvo que volver a vivir esta situación, que no solo es una urgencia ginecológica, sino que también a nivel emocional y personal tiene un impacto muy fuerte. Me parece importante también preguntarnos primero, y para contar e informar, ¿qué es un embarazo ectópico? ¿A qué llamamos embarazo ectópico? ¿Y cuáles son los síntomas por los cuales una mujer puede darse cuenta que está cursando un embarazo ectópico? Bien, un embarazo ectópico es un embarazo que se da fuera de la cavidad del útero, un embarazo normal, el óvulo fecundado se aloja en la cavidad uterina y el embarazo avanza. En esta ocasión, el óvulo fecundado se va a implantar en otras áreas que no es la cavidad. La más frecuente es las trompas uterinas y puede implantarse también en los ovarios, en cualquier parte del abdomen y en el cuello uterino. En todas estas áreas se dice que es ectópico, que está fuera de lugar. En ninguna ocasión los embarazos pueden progresar porque no tienen la capacidad y con su crecimiento genera estas complicaciones que la idea es no llegar a esta situación crítica, pero sí es verdad que a veces los síntomas son tan inespecíficos que las mujeres hasta desconocen que están embarazadas y en el momento de saber que están embarazadas, saben que están cursando una urgencia. Claro, se enteran de ambas cosas, exacto. diríamos así. Y esto puede ser fatal, ¿no? Sí, si no se detecta a tiempo y no se interviene como corresponde y con urgencia, como lo amerita, corre en riesgo la vida de la mujer. Mismo es una de las causas de mortalidad materna en el primer trimestre de embarazo. Sí, ¿cuáles son los síntomas? María Becerra, en el caso específico de ella, hablaban de un fuerte dolor abdominal y luego de la hemorragia. Sí, estos son los síntomas más agudos, fuertes dolores de panza muy fuertes, que uno los identifica que no es un cólico normal, sangrados y los síntomas inespecíficos del primer trimestre de embarazo, dolor en las mamas, náuseas. No hay un síntoma puntual que una mujer pueda decir, tengo un embarazo ectópico. En guardia ginecológica, la gran mayoría de las mujeres en edad reproductiva, cuando vienen con dolor abdominal, pérdidas de sangrado, se le pide siempre una subunidad beta, que es el test de embarazo en sangre. Ah, claro. ¿Y esto requiere sí o sí una intervención quirúrgica o hay otra manera de...? No en todos los casos. Según en el estadio donde se diagnostica el embarazo ectópico, pueden haber tratamientos médicos y tratamientos quirúrgicos que hasta pueden ser programados, no necesariamente
siempre llega a ser una urgencia, pero bueno, en este caso nos sirve como sociedad conocer que estas cosas nos pueden pasar, si bien no es muy frecuente porque de los embarazos están entre el 1 y 2% de las mujeres que quedan embarazadas, es una realidad que muchas mujeres a partir de estas noticias dicen yo tuve un embarazo ectópico, y también transmitir tranquilidad de que muchas mujeres a la búsqueda de su próximo embarazo lograron un embarazo, otras tuvieron otro episodio. ¿Por qué se da, Melissa? Se da por diferentes causas. Puede ser por antecedentes de cirugías abdominales, no solo ginecológicas, sino haber tenido una apendicitis, todo el proceso quirúrgico genera adherencias, o sea, se empastan las trompas. Las trompas es donde se da el encuentro del óvulo con el espermatozoide y a partir de ahí viaja a la cavidad. En la trompa hay como células que tienen como pelitos que van haciendo que el óvulo pueda recorrer todo ese camino, llegar a la cavidad. A veces puede haber una alteración en esa motilidad, endometriosis, que también se puede alojar en las trompas o distorsionar la anatomía y el encuentro del óvulo con el espermatozoide queda ahí retenido y se implanta fuera del lugar. Y después hay infecciones bacterianas que en la mujer son asintomáticas, generalmente como la clamidia, que eso también es muy importante conocer que existe, que empasta las trompas, genera inflamación y bueno, y de ahí se da que se produce la fecundación, pero no puede recorrer el óvulo el camino a llegar a la cavidad. Es importante que tengan los controles ginecológicos, que tengan registros de su menstruación, porque muchas veces no sabemos cuántas semanas de atraso tenemos y lo fundamental es, tengo días de atraso, hacerme un test de embarazo y hablar con mi médico de cabecera, mi ginecólogo o ginecóloga, para evaluar cuándo pedir la ecografía y ahí es donde confirmamos el embarazo. Claro. Yo siempre les digo, ¿tienen un test positivo de farmacia? No festejemos, no porque uno sea aguafiestas, sino que necesitamos confirmar el embarazo dentro de la cavidad uterina. Darle y esa ecografía, médico. Exacto, y esa ecografía se realiza entre las semanas 6 y 7. Si la paciente ya tiene fecha para ecografía, su unidad beta positiva y no se visualiza embrión dentro del útero, es donde ahí se encienden las alarmas y evaluamos que no se trate de un embarazo ectópico y hay mujeres que llegan a la guardia ya con un embarazo de 8 semanas ectópico. Me pareció, sí. No, que mencionabas recién antes la emocionalidad, ¿no? ¿Qué impacto tiene esto en una mujer? Porque también para lograr el embarazo muchas veces tiene que estar bien esa armonía que solo saben los médicos, los especialistas. ¿Cómo influye esto? Claramente María Becerra, en el caso puntual de ella, quería quedar embarazada, volvió a buscarlo. ¿Cómo impacta una noticia de estas características, esta realidad, en el ánimo, en la emocionalidad de la persona? Sí, impacta muchísimo. Ya de por sí la noticia de embarazo a una mujer le cambia por completo, hasta a nivel hormonal, porque está atravesando cambios hormonales propios de una gestación. Y sobre todo cuando se repite la situación, lo más importante es que esté acompañada a nivel psicológico y con profesionales y saber que su deseo es maternar. Existen técnicas de fertilización asistida que la pueden ayudar. No, desconozco dónde se aloja el embrión, pero los ovarios permanecen con su función, la cavidad uterina también, así que hay muchas herramientas para que ella pueda cumplir su sueño. Qué bueno. Me quedo con lo que dijiste también de que toda mujer que desee volver a quedar embarazada, pese a haber pasado por este episodio ya sea 1 o 2 veces, puede hacerlo, siempre y cuando obviamente esté rodeada por un equipo médico que la respalde en su deseo. Gracias por eso. Gracias a Muchísimas ustedes. gracias. Gracias.